uno piensa que la corrupción es robarse plata, ¿sí? Como en Argentina, esconderla así como en la iglesia. O tirarla así por la Enterrarla. Llevársela en saco en aviones. Sí, Claro. claro. No, pero la corrupción, de verdad que algo súper profundo que cada vez más gente no tiene, que más gente supera, que es poner los intereses personales por sobre el interés público. Claro. Y eso es corrupción y podrías no robarte plata, pero básicamente estás defraudando a los ciudadanos que depositaron confianza en ti. Y también recursos públicos. Bienvenidos al podcast Da lo mismo. Conversación, cómics, música, películas, juegos, todo lo demás da lo mismo. Con Esteban y Nicolás en Da lo mismo. Que dan lo mismo. Que dan lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. No, finalmente, si vamos a hacer un proceso constituyente como la juega, va a quedar como la juega. O sea, es como... O sea, si nosotros vamos a hacer un proyecto para fracasar, lo más probable es que vayamos a fracasar. Se llama profecía autocumplida. Claro. Entonces, finalmente tenemos tantas trabas. O sea, si nosotros hacemos una asamblea constituyente y eliminamos los derechos humanos y eliminamos todo separación de poderes, claro que nos vamos a un régimen autoritario. Pero hay cosas que uno tiene que hacer a pesar de que hay gente que tenga miedo, hay que hacerlas por justicia, por equidad, por razonabilidad. Finalmente, como punto seguido, finalmente hay mucho miedo y mucho recelo a que el Estado intervenga porque el sistema nos ha hecho competir con nosotros. Ahí no me estoy poniendo hippie, pero básicamente es una virtud que tú te hayas sacado de la mierda por 30 años, pero para que tenga algo, una casa propia. Y entonces tú dices, porque yo me saqué la cresta 30 años, Claro. no tenía que regalarle casa a otra persona. Claro, y eso, es justo. y eso es competencia. Ese argumento yo creo que mucha gente que hoy va a votar rechazo lo tiene. Es decir, ¿por qué si a mí me costó tanto conseguir Eso. esto, otra persona tiene que conseguirlo esforzándose menos de la mitad? Entonces, Eso- porque es una cuestión de eso es- justicia. No, o y hay sea, cosas que son pero eso es de dignidad competencia. básica. Claro. Y eso es egoísmo, eso es competencia y egoísmo, pero la reflexión debería ser al revés. ¿Por qué yo me tuve que sacar la mierda Exacto. 30 años para tener una casa? Cuando para en tener algo que realidad, es básico. claro, o sea, ¿por qué yo tengo que partirme el lomo 60 horas a la semana para tener horas extra porque gano sobre el sueldo mínimo para poder mandar a mi hijo a la universidad y estar endeudado por 40 años y estar arrendando viviendo con tus padres? Ah, bueno, pero que mi hijo pueda hacer eso, nadie se lo merece. No, es empatía, es porque tú lo viviste, no quieres que otra persona lo viva. Pero el sistema o la cultura nos ha hecho tan competitivo y también de envidia. Es como, si yo me demoré 10 años, la misma persona se tiene que demorar 10 años, porque si demora O más. 5 años yo lo estoy envidiando. O sea, también hay un concepto de envidia muy fuerte. Y eso también tiene que ver con la descomposición, con muchas cosas que probablemente yo no sé. Pero el tema es que además existe mucho egoísmo. Entonces finalmente las personas más violentas o las que más le hace sentido ese argumento no son las personas de la primera pandemia, son las personas de la tercera o la segunda pandemia, clase media hacia abajo. Lo que Eso pasa es además que también terrible, terrible. los que han logrado cosas en este sistema, como dices tú, el sistema les ha hecho creer que lo han hecho solos, que su sacrificio ha sido a costa de sí mismos y que no ha habido una sociedad completa funcionando para que ellos logren, a pesar de su sacrificio, todo eso. Entonces, Sí. no se dan cuenta que la mejora de las condiciones tiene que ser global, porque, claro, es súper loable que tú te hayas sacrificado, tengas tu casa, pero en el fondo tampoco lo hiciste solo, lo hiciste a costa de mucha gente que no pudo lograrlo. Por eso vivimos en sociedad y pagamos impuestos, básicamente, Exacto. porque la sociedad nos genera un grado de desarrollo y protección y también de avance cultural que no nos da vivir solos como en The Walking Dead, ¿cachai? Claro. No, que de verdad que la descomposición de la sociedad pasa por no entender que el Estado de Derecho, la convivencia, la paz, el diálogo, la democracia sirve para algo. No sirve para nada, porque esas personas nunca lo han visto. Entonces volvemos a lo que hablamos hace rato, el círculo vicioso. Círculo vicioso, finalmente envidia, y finalmente me importa un cohete que mi vecino
de sin comer total, yo puedo pagar Netflix al final de mes y puedo ver tele. Eso es horrible. No hay como una conciencia de bienestar como colectivo, claro. Eso, justamente, de que si el que está al lado mío, si es que mi vecino está bien, yo también estoy bien, que algo que por cierto yo creo que es un aprendizaje que debiéramos sacar de la pandemia, ¿verdad? O sea, si más personas están bien, yo también puedo estar bien, entonces ese bienestar colectivo nos da mejor calidad de vida, es una cuestión pero súper lógica, aparte va a haber menos resentimiento, menos gente que quiere, no sé, romper semáforo en la calle porque son personas que, obviamente, mucha gente dice, pero son resentidos. Obviamente. ¿Cómo no van a estar resentidos? ¿Cómo no van a estar resentidos? Sí, justamente. Yo quiero agregar algo al respecto, porque lo que pasa, como bien dice Brani, hay una envidia, hay un resentimiento, como decía Nico, pero también hay un olvido de donde tú vienes también. Cuando a ti te empieza a ir bien, tú empezás a mirar en menos al de al lado. ¿Y sabes por qué yo te lo digo? Porque yo lo veo mucho acá. Obviamente estoy hablando de mi experiencia, pero tú ves cuando una persona le empieza a ir mejor, empieza al tiro a mirar en menos al otro, ¿cachai? Y se empieza a olvidar de todo lo que le costó también, ¿cachai? Y ese es un fenómeno que en el fondo para la política, para los políticos que son esta casta, ellos les conviene que nosotros nos peleemos entre nosotros, les conviene que hayan peleas, que hay alguno que sea de derecha y que es pobre, y uno que es de izquierda pero que es rico, le conviene que discutan entre ellos, ¿cachai? Y es porque así nos están dividiendo. Sí, no, ¿sabéis que finalmente los que nos estamos peleando por los recursos escasos no somos todos? Porque hay gente que no tiene recursos escasos. Y el tema, mira, volviendo a un tema bien atrás, también pasa por tener los pies en la tierra. Y esto ya es algo mucho más personal. Ni siquiera es como institucional, es como realmente cuando a otra persona le va bien, tú no tienes que tener envidia. Como de verdad practicar un poco más la empatía y el desapego es algo que nos falta harto como sociedad. Y creo que las religiones son las que están llamadas a eso. O sea, fuera de que uno sea ateo, agnóstico, religioso, se supone que el baremo ético o moral, cuando no existe una ética pública clara, deberían ser las religiones, pero no todas las religiones promulgan ese mensaje, o es tan claro, o por su práctica, más allá del mensaje, la tiran. Entonces finalmente tenemos una descomposición del Estado, no creemos en las instituciones y no creemos en la Iglesia, además, la Iglesia católica, supongamos, que de alguna forma aglutinaba cierta ética o confianza. Ahora no tenemos nada, entonces finalmente cada uno se arregla por su cuenta. Eso no puede ser. En una sociedad moderna no puede ser. Entonces, escucha, al final, ¿qué se hace? Y no solamente se tiene que hacer una constitución, sino que también uno tiene que empezar a cambiar ciertos valores. El problema es que los valores no son propiciados por el sistema porque el sistema te indica a competir. Exacto. Y si tú te podís cagar a cuanto hueón pase, pero por tal de tener una casa en un barrio un poco mejor, o tu hijo en un colegio un poco mejor, porque está todo segmentado, tú lo vayas a hacer. Te lo cagáis. Claro. Y hay gente que se lo caga como en una forma ética, en el sentido de que yo lo estoy haciendo por mi hijo, yo lo estoy haciendo por mi familia, yo lo estoy haciendo porque quiero estar mejor. ¿Sabes? Y esa cuestión, cuando llegáis a eso, no nos diferenciamos mucho de The Walking Dead. No nos diferenciamos mucho. Lo que pasa es que nosotros no estamos, en The Walking Dead nosotros nos estamos matando. Claro. Pero sí nos estamos matando un poco más lento cuando no tienes derechos sociales y tienes menos educación, tienes menos salud, y eso es una estadística correlativa para los años de vida. Finalmente, y además, cagarte los derechos sociales de alguien, los derechos a vivienda, el derecho a salud, es como matar a alguien en vida, ¿cachai? Es una persona que finalmente no va a tener vida, porque va a tener que trabajar horas extra, trabajar, ¿cachai? Un montón para conseguir lo más básico y a veces, la mayoría de las veces, ni siquiera lo más básico. Entonces, como que finalmente en la Constitución toda persona tiene derecho a la vida, pero es derecho a vivir, pero no tener una vida digna. Entonces, yo creo que es una de las cosas que hay que cambiar. Hay muchos conceptos. Mira, ahí lo que pasa es que algunas veces uno reflexiona un poco de que en la ley de la selva, si estuviéramos en la ley de la selva, gana el más fuerte, el que puede cazar más, el que es más fuerte. Pero cuando estamos esencialmente individualistas o atomizados,
estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en vez de usar lanza estamos ocupando otro tipo de herramientas. Y en vez de que caiga un piedrazo en la cabeza es la supresión de derechos. Entonces no te van a matar de una, o no te van a robar la comida, pero sí va a ser lentamente algo que te van quitando. Entonces finalmente ahora, entre un Estado menos Estado exista, entre menos derecho exista, y entre más se valga por la iniciativa personal, es la ley de la selva, pero con otras caras. Entonces finalmente cuando el Estado no hace su pega, la sociedad no hace su pega, tenemos la ley de la selva, y la ley de la selva se llama mercado. Si el mercado es eso, ¿cachai? Básicamente es eso, y el mercado tiene que regular aspectos no esenciales de la vida, pero no te puedes jugar en el mercado tu vida. Claro, eso es lo que se discute. Lo más probable es que vas a perder. Claro. Lo más probable es que si no tienes un capital cultural, no tienes de una familia, no vive en un lugar, no fue cierto colegio. No sé, pues, no, tu cara, tu pelo, Tu color de piel. Probablemente vaya a caer. Y lo digo así, directamente. Entonces finalmente es toda una reflexión mucho más grande. ¿Sí? Entre más individualistas seamos, entre menos Estado exista, el mercado rige, porque es la forma, básicamente con otro nombre, la ley de la selva. Es que hay ciertos aspectos que no se pueden dejar solamente en el mercado, como por ejemplo lo que decía Nico, la vivienda, la salud y la educación son pilares súper importantes para poder desarrollar un país. Y acá la educación sobre todo, o sea, sin ir más lejos, lo hemos hablado en otros programas también, pero tú ya cuando tenías un cierto poder adquisitivo, ya dejáis el FONASA, porque tenía alternativa a ISAPRES que te cubre mucho mejor y que te da acceso a una salud de mayor calidad, pero incluso ahí tú tenías ciertas carencias, por ejemplo el aspecto dental o el aspecto de la salud mental, ¿cachai? No puede ser que la salud mental sea solamente para los que tienen lucas, ¿cachai? En un país como Chile que tiene los peores índices del mundo de salud mental. Exacto. Y después preguntamos por qué hay gente en la calle dejando la cagada. O sea, exactamente. Como... No, pero si Chile es un país de relación. exceso. Chile es un país de excesos por eso mismo. Consumo de cerveza, consumo de helado, consumo de bebidas gaseosas, claro, consumo de ansiedad, fármaco, consumo de marihuana. Sí. Claro, o sea, sí, Chile las tiene todas. O sea, de verdad es que uno piensa y ¿qué crees que pasa en Chile? Pasa en Chile, pues. Es uno de los 5 primeros de las cosas más absurdas del mundo, que probablemente son cosas muy dañinas. O sea, ¿quién pensaría que en Chile está las personas que más toman bebidas gaseosas azucaradas, pan y cerveza? Imagínate al chileno modelo levantándose comiendo pan, después tomándose como 4 litros de Coca-Cola con azúcar y luego en la noche cheleando. Y eso es. No puede ser esa lógica y empastillándose entre comer. Y si ustedes no lo hacen, los televidentes, si ustedes no toman bebidas azucaradas y no comen pan y no se pastillas, hay alguien que toma por ustedes. ¿Cachai? Claro. Entonces la estadística sube. Entonces, si por lo menos lo que estamos los 5 acá, no, 4, estoy repetido. Los 4 que estamos acá no tenemos somos ningún 5. Oficio. Somos 5 ¿Sí? los que vienen camino. Sí, hay uno el no que nato. está por nacer. Claro. Sí. Y aquí podríamos tener un auspiciador, Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola. Su anuncio podría estar acá. No, Sí. para Coca-Cola. Escuchar a Julio Basulto. Entonces finalmente, si yo no tomo bebidas azucaradas, pero entonces alguien está tomando mis litros por mí. ¿Cachai? Entonces la cerveza, la marihuana, todas esas cosas. O sea, está todo el aspecto psicológico del consumo de esas cosas, más el acceso que hay, la facilidad en el acceso para personas de menos recursos. Claro. Porque también tiene que ver con eso, o sea, mientras tú más recursos tienes, mejor información y mejor acceso tiene a la mejor alimentación. Ahora mismo todo este debate lo dimos en un tono no técnico y es un debate profundamente constitucional. Claro. ¿Qué queremos para Chile? ¿Queremos salud mental para todos? Perfecto, hagámoslo. Es que yo quería agregar algo que, bueno, como yo vengo de la Universidad Católica, obviamente la gente que tengo en mis redes sociales está súper sesgada en algunos ¿Va por el aspectos. rechazo? O sea, yo creo que de la gente que conozco es 50 y 50. O sea, igual conozco harta gente que va por el rechazo. Y no sé, compañeros de universidad y cosas así. La cuestión es que siempre la discusión gira en torno a cuánto Estado queremos. Un Estado tan grande, un Estado más chico. Entonces, obviamente,
el otro día conversaba con un amigo y me decía, pero es que esta cuestión se va a transformar como en una lista de derechos que pueden estar asegurados en la Constitución, pero no hay ninguna manera de hacerlos efectivos, porque igual los recursos son escasos. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llevar la discusión? Son escasos cuando les conviene. Claro. Porque es cierto, el derecho de propiedad en Chile, o sea, el derecho de propiedad hay que reconocerlo de alguna forma, ¿no? Obvio. Si el derecho de propiedad está en la Convención Americana, artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no podemos hacer la vista gorda. Pero todo el sistema judicial civil gira en torno a proteger la propiedad. Y nos gastamos una cantidad increíble de plata, pero es justo. Es justo. No nos duele gastar plata en defender por la libertad de expresión, la libertad de defender empresas, el derecho a la... Bueno, porque existe ese personal. discurso un poco añejo de que eso sí tiene retorno, como estos perdonazos a las empresas grandes. Es como no, porque eso sí tiene retorno, porque si esa empresa quiebra, le da trabajo a tales personas, entonces le perdonamos, no sé, 70 mil millones que no pagó en impuestos. Yo realmente no sé. No, es que ahí hay muchas discusiones de ética pública que son Sí. bien interesantes, como si el fin justifica los medios, ok. Si el fin justifica los medios y queremos cosas, pucha, legalicemos la industria del narcotráfico, el trato de personas. Claro. Quienes mueven harta plata, podrían cobrar impuestos, que no trafiquen con niños muy chicos, no sé, unas cosas bien perversas, Con niños bien abandonados. perversas, bien locas, bien perversas y bien locas, si ocupamos esa lógica en toda el área. Es como no, si el costo social en Estados Unidos era too big to fall, demasiado grande para quebrar. Entonces finalmente todos los contribuyentes en Estados Unidos en la crisis subprime le pagaron los sueldos y la indemnización a los grandes gerentes de las empresas que hicieron una economía de mercado, de casino. Eso así se le llama, es una economía de casino, es como tú apostáis y cuando se derrumbó la torre todos se jodieron y los contribuyentes le tienen que salvar el pellejo. Eso es una lógica terrible. Claro. Es horrible porque finalmente tenemos a un grupo de personas que juegan al casino, a la ruleta rusa, y finalmente si pierden, todas las personas tienen que venir a salvarlo. Pero cuando ellos ganan dinero, deducen impuestos y no chorrea retornan. nada. Claro. No chorrea nada. No, si la lógica del chorreo, mira, es súper interesante. La lógica del chorreo era que tenemos una copa y que va chorreando hacia abajo. Y nunca Pero fue. lo que realmente pasa es que la copa se va agrandando. Claro. Entonces finalmente no chorrea nada, sino Nunca que hay chorreó. acumulación. Bueno, igual un poco de esto es lo que se discute. Nos vendieron todo mal. Claro, un poco de esto es lo que se discute respecto de los parlamentarios del Frente Amplio que pidieron que se hicieran perdonazos a los que no devolvían el bono de las 500 lucas, claro, porque en el fondo se habían perdonado tantas empresas por miles de millones más, de lo que se iba a perder con eso es como para qué obligar a la gente a devolver. Pero es como... El problema es, ¿se le vamos a perdonar a todos? ¿No se le vamos a perdonar a nadie? ¿Le perdonamos a los que podemos perseguir más fácil? Entonces, como... No, es que es que ahí también se mezclan varias cosas. Sí. Yo creo que, claro, el perdonazo... Lo que pasa es que los perdonazos tributarios algunas veces han sido no por dinero que tiene el Estado, sino que han sido por dinero que no ha pagado. En este caso fue un egreso del Estado. Son deudas. Finalmente esto es caja del Estado que se va yendo a personas que no se lo merecían. Claro, ahí uno puede decir, chuta, ya la deberían devolver, pero lo que pasa es que la plata por cobrar, o la plata que estamos perdonando, es plata que esa empresa produjo y debe al Estado por vivir en una sociedad con Estado de Derecho. Claro. Y finalmente cuando nosotros le estamos diciendo no, sabe que no lo pague, le estamos privatizando las ganancias. Básicamente estamos haciendo que gente gane dinero sin contribuir al bien social. Porque a costa de usar recursos que son de todo. Claro, cuando a una empresa personas, la roban, al territorio, etcétera. Sí, pues, cuando a una empresa roban o la saquean, no llaman a una empresa privada, llaman a Carabineros. Carabineros está pagado por los impuestos. Cuando tú tenés que demandar a todas las personas que tienen deuda de las tarjetas de crédito, tú no vayas a un matón de barrio, tú vayas al juicio ejecutivo de obligaciones de dar en un juicio civil. Entonces finalmente no cobrar las deudas es finalmente decirle no, sabe que hágalo. Como no, chocamos como 4 veredas, matamos a 4 peatones, no, pero ya lo hizo, ya, tranquilo, váyase para la casa. Como lo mismo. Entonces
Claro, la lógica de un economista te va a decir, no, es que esto era por cobrar y esto era caja y fue egreso, entonces tiene que volver. No, pero es la misma cuestión. Pero hay otros perdonazos, hay unos perdonazos tributarios que se llaman integración. En el sistema antiguo tributario, cuando una empresa pagaba impuestos, después se descontaba los impuestos de los propietarios y los controladores, Sí, que básicamente en el sistema antiguo, sí. pagamos. Eso también es un perdonazo tremendo, Sí. perdonazo brutal. Siempre bajo el discurso de que porque así había retorno, porque así chorreaba, porque así que nunca fue. Sí, ¿cuántos ustedes tienen, cuántos ustedes de los televidentes tienen empresas para reducir impuestos? Ninguno. Entonces, cuando se legisla por una reintegración como se quiere, no están legislando para usted. No, pues. No, pues, Algunos pocos. Están Para súper legislando poco. para usted y no hay chorreo, hay acumulación. exacto. Ahora, yo no estoy en contra de eso. Uy, no, después cuando vean esto van a ser súper comunistas. No, pero ¿sabéis qué? Es de ética, es de justicia. Y si metemos el componente medioambiental y de cambio climático, ya ahí no me pongo más. Oye, que otro, Claro. No, hay porque- otro tema porque que No, ahí ya es. Porque básicamente Sí. la tendencia o la ideología de producir economía nos va a dejar. No, pensemos o sea, lo que pasó sin con responsabilidad. Pascualama. Obama. Que Pascualama, no, Pascualama. que- Pascualama, que- yo escucho Obama. Oh. Yo también he escuchado. Vamos a hablar con Obama. vamos a pelar a Obama, No, porque- sí. No, porque Obama hizo cosas Pascualama, buenas. que Sí. se hizo un daño irreparable en los ¿Con glaciares Obama? y no, con Pascualama. Con Pascualama. Sí, po. Sí, Entonces, hay una tendencia súper buena y se los dejo para que lo busquen. Empresa y Derechos Humanos es todo un movimiento que Naciones Unidas empezó a hacer en el año 2010 para que las empresas no se hicieran los locos en temas de derechos humanos, porque las empresas son los que generan más impactos positivos o negativos en ciertas comunidades. Entonces, cuando una empresa no hace la pega bien, como Pascualama en materia medioambiental o en otras empresas que se instalan en zonas de conflicto, y se hacen los locos, pueden dejar una cagada muy grande. Entonces hay un movimiento que es una evolución de la responsabilidad social empresarial, que Sí, es la eso te iba conducta a decir. empresarial responsable, que no tiene que ver cómo devolverle la mano con limosna a la ciudadanía, sino que tiene que ver con una lógica ética de derecho. Del año 2010 nomás, llevamos 10 años. Pero está cambiando, no sé si llegamos. Yo muy había tarde. quedado hasta la responsabilidad social empresarial. No, ahora Ya. claro, ¿no? Ahora conducta empresarial responsable. Ya, buenísimo. Estamos avanzando. Algo. Oye, Nico, ¿tú le querés preguntar algo a la Juli? sí, respecto al tema de la paridad en la convención constituyente. ¿Por qué es importante tener paridad? Porque hoy día, por ejemplo, es uno de los principales argumentos a favor y que mucha gente de la franja del rechazo le quita un poco el peso a la importancia de tener paridad hoy día en la convención constitucional. Algo que no tendríamos, por supuesto, en la convención mixta, por ejemplo. Y yo Claro. que estábamos hablando recién con Brani también, o sea, el hecho de tener representatividad, no solamente tener paridad hoy día en la convención constitucional, sino que tener, por ejemplo, representado a la comunidad LGBT, a la comunidad que tiene ascendencia indígena, a las personas con capacidades diferentes. Entonces, a ti que eres casi abogada, digamos, estás licenciada, ¿verdad? Y que además eres feminista, entonces te pregunto con todo el conocimiento que manejas en esto, ¿por qué, si nos puedes explicar tú por qué es tan importante? O sea, mi opinión personal es que es de Ujú. justicia, o sea, es el mejor reflejo de la sociedad que sea así. Y para mí también hay un imponderable en la paridad, que es que lo que a mí me toca discutir normalmente con mi entorno más conservador en ese sentido, o menos feminista, es que es como se le están dando oportunidades a personas que no tienen las capacidades, o sea, solo por ser mujer te van a favorecer, o solo por ser indígena te van a favorecer. Pero el problema es el contrario, que es cuando tú estás en un entorno que no es paritario, está lleno de imponderables que tienen que ver con la sociedad patriarcal que te van poniendo escollo en el camino, o sea, que no te permiten avanzar y que tal vez no podemos todo regularlo de esa manera, pero siento que lo más justo hasta ahora que se ha logrado es con la paridad, respecto de darle oportunidades a esas personas.
Yo no creo que por la paridad lleguen personas que no tengan preparación, sino todo lo contrario, que por fin los preparados van a poder acceder a esa representación. Sí, ahí lo que pasa es que ese argumento es como va a llegar ahí porque es mujer y yo que tengo tantos estudios, tantos doctorados, no voy a poder entrar porque soy hombre. Claro. Eso es también parte de la envidia. Y no entender que esa persona que llegó a tener un doctorado era porque era blanco, heterosexual, cisgénero, Es de apellido desconocimiento de los extranjero, privilegios. de colegio. Entonces, cuando tú no conoces que por ser hombre ya tienes en la carrera de 100 metros, partiste 50 metros más adelante, es no Exactamente. entender nada, absolutamente nada. Y finalmente, los que nacimos hombres, ya tenemos 50 metros, ya ganamos. O sea, y más encima, si eres heterosexual cisgénero, que estudiaste en un colegio bueno, y habláis de corrido y tenés internet en la casa, pucha, ya lo hiciste. O sea, Claro. estás compitiendo en otras líderes. Entonces, cuando tú haces eso de las cuotas, de la paridad, lo que tú estás haciendo es corregir injusticia histórica. Finalmente es corregir injusticia histórica. Entonces, cuando estos personajes dicen esas estupideces, como te da lata. Y hay un ejemplo súper claro. Cuando le hagan ese argumento, díganle: cuando una mujer inepta llega a un cargo de jefatura, como un hombre inepto llega a un cargo de jefatura, es que logramos Ahí, claro, paridad. exactamente. Porque las mujeres cuando llegan a un cargo de presidenta es porque se esforzaron el triple. Claro. Porque Exacto. son mamás, porque son esposas, porque tienen una vida privada. O porque tuvieron que Porque renunciar a muchas porque de tuvieron- esas cosas, y porque que los tuvieron hombres que no renunciar. tienen que renunciar Y las, para poder y las llegar pri- ahí. Claro, y las primeras mujeres que entraron a la política de primera línea eran hombres, básicamente. Tenían Exacto. la personalidad y el modelo de hombre. Exacto, como ese ideal. Claro. De hecho, no fueron tan buenas con el feminismo por eso mismo, porque Por supuesto ponían que no. ese estándar, o sea, tienes que Como ser Margaret así. Thatcher, Claro, Margaret Thatcher es como la típica. Tienes que ser así para poder triunfar en el mundo. Le de faltaba hombres. dejarse barba nomás, sí, claro. O sea, Sí, no, pero no vayamos muy lejos. Acá en Chile, Mónica Madariaga Claro. también tenía un Ese mismo estilo. pero el estilo de liderazgo femenino lo tenemos hace como 2 o 3 años nomás. Pues. Jacinta Ardern, Angela Merkel, en Claro. su estilo también. Que son un poco más integrales en el sentido de que no han renunciado a todo La presidenta de Chile para... también. Es que hay que Reconocer pensar, eso. hay que pensar también de que si una mujer no tiene un carácter fuerte, probablemente no va a llegar muy lejos. No, ¿Cachai? porque es el estándar. Claro. El estándar machista, Claro. pues, como de que tenés que ser como un hombre dictador para llegar lejos. No sé. Claro, y de hecho, si uno se pone a pensar, muchas mujeres que están en jefatura, es como, oh, es brígida, ¿cachai? ¿Por qué tiene que llegar a ser brígida para poder estar ahí? Pero es que esa es una cuestión, bueno, que en las cuestiones feministas se discute mucho, que es, desde chica, si una niña es así, es mandona, se ve como Claro. algo negativo. No se ve como un hombre que es como, es líder. No, Claro. la niña es mandona, es una latera, no sé. Claro, Entonces- es grave. No, claro, no tiene sentido el humor. ¿Por qué? Claro. Porque se enoja que no la cosifiquen. Que fea No, una no. mujer que no se ría. Sí, no. Claro. que diga garabato. ¿Hay cachado Ah, eso? sí, pues. Que Muestra feo una una cosa muy mujer. bonita. Saludos a la, Oye, a la qué Javi. feo, qué Saludos a feo la que Javi. una mujer, Que qué feo que una mujer diga garabato. Bueno, Ah, sí, ¿verdad? Porque en lo mi hablamos- familia es típico eso, pues como de hablamos las con la generaciones mayores, como, no, que fue una mujer borracha, y es como, hay un hombre borracho, no, es que es diferente, Es diferente, porque Es una mujer se diferente. tiene que cuidar. claro. Chuta. O sea, pero saben que también por otro lado, la sociedad patriarcal y machista también impone estándares de conducta a los hombres. A los bastante hombres, duros. exactamente. O sea, el tema de la sociedad patriarcal no es solamente una opresión bastante Es que manifiesta a las eso mujeres. es lo que los hombres no ven, porque a mí me Eso. pasa de repente que, no sé, en grupos de abogados en Facebook que se discute harto de familia, ponen, claro, las mujeres quieren todo para ella y los hombres, no sé, no nos dejan ver a los hijos, siempre se quejan de ese tipo de cosas y eso es machismo, Claro. es asumir que el rol de Justamente crianza pertenece solo a la mujer y eso es No, puro pero- machismo. Pero también los estándares de masculinidad, que el hombre no llora, que el Ah, hombre claro. siempre tiene que estar firme, que tiene que tener No muestra concentración, Mm. que el hombre siempre sabe lo que hay que hacer, que el hombre Que es que no proveedor. habla, que el hombre que no habla fuerte a la mujer y la pone en su lugar. Entonces finalmente también el estándar machista impone y restringe mucho la libertad de los hombres de ser otro tipo de masculinidad. Entonces también el machismo no solamente es un tema de mujeres,
O sea, Exacto. el feminismo, sino que también es un tema de hombres. Súper profundamente de hombres. Qué buena. Bueno, qué buena- ahora qué buena hay reflexión. hartas instituciones, organizaciones, más que instituciones, organizaciones Saludos a que se Ilusión Viril. dedican a eso, como Ilusión Viril, como Homonova. Yo siempre los recomiendo porque Súper bueno. es interesante que al menos los hombres que les importa el tema se vayan nutriendo de eso. Sí, pues, sí, finalmente la sociedad patriarcal estamos todos prisioneros. ¿Cachai? Nadie puede ser lo que quiere ser. Y Exactamente. es un tema terrible. Y los que están todavía en la ideología y todavía no lo ven y no abren los ojos, pucha, chiquillos, ábranlos, sean más libres. ¿Ah? Amigo de la cuenta. Siéntanse mejor consigo mismos. Pero lo bueno es que ya por lo menos hay grupos que se están poniendo de acuerdo con esto y podemos hablar de esto también. Sí. Antes era como empiezan las bromas y las tonteras. Sí, pues. Nosotros lo hemos hablado con nuestras invitadas en los capítulos anteriores. Ya salió este tema y ha sido bien productiva la conversación, porque hemos hablado justamente de también cómo nos ha afectado en términos de conducta a nosotros, de cómo a veces no podemos conversar abiertamente nuestros sentimientos, por ejemplo, de cómo lo que dices tú, po, que el machismo, el patriarcado también impone normas de conducta a los hombres. Claro. Y eso del hombre proveedor, de que el hombre tiene que ser como el macho alfa, esto muchas veces estas normas de masculinidad que son súper tóxicas, entonces esto de la conquista de las mujeres, ¿cachai? Sería casar. Que un tema es un tema como súper fuerte, eso de decirte anda a conquistarla, si te dice que no, tenés que insistir, weón, Sí, pues. es como... Dime que no, es así camuflajeado, como diría el poeta. Sí, horroroso. Oye, ¿verdad? Sí. Y Sí. nosotros vivimos el cambio, eso sí, porque todo esto que estamos hablando ahora era pan de cada día cuando nosotros estábamos en el colegio. Era pan de cada día, o sea, era como, weón, ¿por qué no estáis tomando? Hubo un tiempo que yo no tomaba copete. ¿Por qué no estoy tomando copete? Y era como, puta, no quiero. Ah, que soy niñita, weón. ¿Sabéis que El hueco. Hueco. nuestra experiencia en el colegio es blanco y negro? O saliste súper machista y te la comiste toda machista toda tu vida, o te das cuenta de eso, y porque te diste cuenta sabes cómo combatirlo. O sea, yo en esa lógica, en el instituto, yo aprendí mucho de eso, porque éramos todos hombres, básicamente. Pero Espérate, eso estáis hablando del Instituto Nacional, porque antes estáis hablando del Instituto... no, Instituto Nacional José Ya. Miguel Carrera. Nada, no es No, sí, pero estaba hablando del colegio. ¿Qué No, dice pero la- no, es que profundamente machista, porque era lógico, porque era la cultura, porque no Súper. había control, porque no había feminismo, porque no había nada. Pero eso, cuando tú llegáis a otro nivel y lo miráis para atrás, pucha, igual fue una escuela también de lo que no se tiene que hacer. Pero también el Instituto Nacional me enseñó varias cosas. Comer rápido, porque te pueden quitar la comida. Muchas lógicas carcelarias. Sí. Muchas lógicas carcelarias. Muy canero todo. penitenciarias. Entonces, Súper canero que no. Con el poto al muro. Pero sí, de verdad. usar jabón líquido en la ducha. Claro, po. A secarse rápido y aprovechar el agua caliente porque se acaba a los 2 minutos y después te tienes que bañar con agua helada. No, son lecciones de vida. Son lecciones de vida. Entonces, si alguna vez por cualquier cosa me caigo en la cárcel, yo ya sé cómo se te dice. Gracias, Instituto Nacional. Instituto Nacional. Había muchas conductas No, caneras. machistas y conducta homofóbica bien naturalizada y Bueno, el Instituto No. Nacional tiene una fama ahí terrible respecto a la homofobia. O sea, Sí, pues la Julia era de Carmela, po, de la contraparte. ¿Qué fama teníamos nosotros? no, respecto de la homofobia en esa época no se hablaba mucho, pero yo estuve en la época del Carmela como más de apertura homosexual, entre mujeres por lo menos. Sí, Es que no sé, la lógica femenina en ese sentido es muy diferente. No Sí. había mucha aceptación, por lo menos en lo que me tocó vivir a mí, no de parte de los profesores y esas cosas, sino como entre las alumnas.
yo lo encontraba como muy relajado, al menos no tuve la experiencia de ver que les pegaran otras compañeras a las que era lesbiana y cosas así, No no. hubo humillación. No. No, es que en un colegio de hombres hay humillación aunque no tenga esas conductas. No, claramente. Claro. Por eso te digo, O sea, la lógica entre mujeres es muy distinta. Todavía no existía como el concepto incorporado de sororidad, pero yo no viví tanta mala onda, esa es la verdad. No. Oye, Al final, sí, o sea, es que yo no salí tan traumado del instituto. No, personas pero que sí, po. No, pero hay gente No, que pero salía sí, muy traumada. hay Yo personas hablaba- que sí, pero sí, con no, sí, amigos hay son personas que homosexuales. sí. Sí. No, me refiero a traumado en general, en las personas que salieron que se atrevieron a declarar su homosexualidad en el colegio en esos años, pucha, son unas personas súper valientes. Y probablemente todos están muy dañados por cosas que todos han tenido que vivir. Fueron pero yo- pocas, yo- porque yo lo muchos digo de en general. muchos de nuestros No. compañeros lo ocultaron hasta que salieron a la universidad. O sea, Claro, sí, en Muchos, la y universidad. muchos todavía no. muchos tuvieron que ocultarlo. Sí. No, Claro, y no, muchos todavía no, entonces que sí. lo encuentro terrible. No, sí, una de las cosas que es porque quizás teníamos diferentes, no sé, realidades sociales. Hay personas que toleramos mucho más el hueveo o el bullying de ida y vuelta, porque en el fondo no era focalizado, sino que te tocaba un día y te tocaba y nos íbamos rotando. Bien democrático eso también. pero hay personas que cuando le ponen el factor homofóbico, pucha, esa cuestión es horrible. O sea, no... Todos los días. No, porque una cosa es agarrar paleseo a alguien por una tontera que hizo. No sé, se quedó dormido, no sé, no supo un ejercicio, le Se hizo un curó. garabato, se tiró un peo, no sé. Una cuestión así. Seguro. Una cosa así. Pero otra Se cosa vomitó. claro, otra cosa. No se vomitó. Esa es muy buena anécdota, Nicolás. Podrías contar. No me decís que. Pero es que- muy buena anécdota. De A ver qué vamos a tener de invitado, digamos eso. Deberíais contarla. Muy buena. O otra conducta canera, agarrarse en el óvalo, en el semióvalo en el instituto. Muy bien. Oye, verdad. Sí. Sí, eran conductas caneras. Como es Canera, agarrarse po. a pelear. Canera, A pelear. po. ¿A Oye, pelear? acuérdate que Ay, había ¿te acordáis del Con fumadero? estoque. No. Yo creo que el fumadero, weón, el fumadero ¿En fue el un lugar Calama? que. ¿El del Calama o no? El Calama, pues weón, si tú veías ahí la cantidad de humo que salía desde la calle, yo creo que en los días de preemergencia era un factor el fumadero, weón. Sí. Estaban fumando hasta los inspectores, weón, con los alumnos. No, vamos a decir nombres, grandes pedagogos. No voy a decir. Es que ¿Pero sabéis cómo que era ese también tema ahí? ¿Era manejar como la muy corriente. sancionado el tema de los cigarros? Sí, pero era como un secreto a voces. Muchas veces. Había una señora que fiaba cigarro, ¿se acuerdan de A esa ese señora? nivel. Ya. Una señora No. que fiaba cigarro afuera del colegio, afuera, así. Falleció. Yo creo que no habían 2 metros. Sí, los Digámoslo. pulpipí está prohibido. Digámoslo que eso fue antes de la ley. Sí, Fue Antes de la ley. No, Antes de la ley. estamos en la Sí, regulación. pues, mucho antes, mucho antes. Sí, Y todo el mundo no, le no debía, tanto le debía plata en cigarros a esa señora. Sí, pues no sé. Después empezaba a cobrar. No, yo nunca fumé. Desperdicio de plata. No, yo tampoco. Prefería tomar. La plata No, sí sin lo, copete. sí lo sabemos, sí lo sabemos. No, pero siempre moderado, obvio, siempre moderado. Sí, ¿sabes qué voy a...? Ponte deberían récord. hacer No, siempre Ahora que estamos moderado. al aire. No, siempre moderado. Pero ¿sabes qué deberían hacer una cuestión? No todos podemos decir lo mismo. Las conductas caneras de los colegios de hombres. Puta. De verdad que podrían hacer una especial de eso. Vamos a hacer conductas caneras. Da lo mismo. Conductas Capítulo caneras. Sí, un capítulo de conductas caneras. Oye, vamos cerrando el bloque. Sí. Nos queda poquito. ¿Sí? ¿Queréis cerrarlo? O sea, es que queda un minuto. Yo Ya, les pues. quiero preguntar a la vuelta como para cerrar sobre el futuro. ¿Qué creen que va a pasar después del plebiscito? Con las Yo creo que los autos van a manifestaciones, volar. con el estallido. Claro, vamos a tener patinetas voladoras como Marty McFly. Todo son preguntas Del sin próximo bloque. Estamos de vuelta aquí en el bloque. Por favor, Bernie, te cedo la palabra. Y no, antes de seguir con la pregunta profunda, yo quería volver a las prácticas Conductas caneras que me caneras. acordé del instituto.
Primero, Más prácticas. todos teníamos apodos. No nos conocíamos nuestros nombres. Yo no tenía apodos, weón. No. Por favor. Bueno, Australopicarte. Creo que en el anuario tenía una hoja adicional de apodos, weón. sí, po. Ya, pero todos nos conocíamos por apodos. No sé, pues como en la cana, ¿cachai? Nos teníamos que hacer grupos porque si estábamos solos nos podía pasar algo. ¿Cachai? Sí, po. Es verdad. Defendíamos teníamos en la sala de clase, defendíamos los territorios, pues no podías cambiarte de banco tan fácilmente, Sí, po. ¿cachai? Y habían conflictos, no, porque entonces está ahí, y tampoco podíamos delatar porque era traición, la cosa se solucionaba entre nosotros. Súper canero, weón, no se habían dado cuenta. Cuático. Y Pero vos, tú trabajaste cebolla. con cana, po. Ah, en el Ahí instituto, lo claro. lograste como relacionar O sea, un poco. ahí se el match es como, pucha, el instituto, colegios de hombres en general, colegios de hombres, cuando tenéis 4.000 weones, sí se producen lógicas así, ¿cachai? Sí, po. Lo bueno es que sobrevivimos. Y estoy sano. Eso creemos, po. Sí, eso creo. No, y qué increíble que es como decís tú, hay un montón de cosas que no las cuestionamos hasta que ya somos adultos, pues, weón. O sea, o no podíais cuestionarlas, po, porque si las cuestionabas y era ahí mirado raro, po, ¿cachai? Era puta, pasaba mucho eso, o sea, había muchas cosas que no te podías cuestionar tampoco, como que, por lo mismo que decís tú, por las conductas caneras. Po, ahí, al choro nomás. Oye, weón. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas con cariño o que más te marcó del colegio? Que no Dani. sea canera. No, cualquiera. No, una vez estábamos en el óvalo con unos estoques. No, no me acuerdo. Claro. Y le rajaste el paño a un weón. No, totalmente rajado el paño. Pasó. Terminamos la serie de Castro. Y pasó, chucha, de verdad. No, pero no con el Brady. pero no conmigo, pasó no. No con el No, Brady, pero le rajaron el paño a un weón. a un amigo. Sí, no, qué onda, loco, qué onda. No, ¿sabes qué? Me acuerdo, es que sabes que, ya, una hueá no canera. Cuando estábamos en el sector 2, quinto piso, estábamos en el pabellón B. Un institutano sabe perfectamente lo que estoy hablando. así que- Yo Suena porque como yo no. canero. ¿Es un patio? ¡La cagó! Tenés razón. Era como los patios de Colina 1, no sé, weón. Sector 2, quinto piso, pabellón B. Como el módulo de delitos claro. sexuales. No, la cagó. No, sí. ¿Y eso qué es? ¿Un patio o una sala? No, quinta hueá canera, le voy a poner. La identificación. La identificación de la sala. Sí, pues. Oye, el sector 2, tercer piso, 32. Puta. ¿Qué onda? Sí. Sí. No, pero esto fue como el séptimo octavo. Empezamos a tirar aviones de papel para que llegara al otro sector. ¿Cachai? Y bueno, teníamos todo el semestre tiramos aviones de papel, nos gastamos toda la hoja de cuaderno tirando aviones de papel. De Y no sé- un sector a otro. Claro, Y sí hubo un tiempo que se hacía harto eso. pero no, parece que no era el B, sino que era el A y pasar al otro sector, ¿cachai? La cosa es que se juntaron tantos papeles, tanto aviones, en el techo de abajo, como en el segundo piso. No sé quién, nadie halló mejor que tirar como una. Yo creo que ahí inventaron las bombas molotov en el instituto, pero tiraron una hueá explosiva, se incendiaron todas las cuestiones, Oh. pero se consumió rápido. Y fue como, ¿qué onda? Sí. Ese fue el Me día que se acuerdo- quemó. No. ¿Sabes qué? No me El acuerdo. Brani. No, yo no hice, yo cachaba una llamarada. No, pero ¿sabes qué? No fue, no es un recuerdo que tenga, pero dije, chuta, aquí uno se puede quemar. Es como conocí la vida real, conocí los peligros de la vida. Entonces, Es fácil morirse ahí. sí, no, sí, es muy plausible. No, ¿sabes que todos los momentos fueron buenos, de verdad? Claro, pero para Lo ti. pasé súper bien. Para mí también.
pero Sí, sí, hasta las por peleas que se formaban eran entretenidas. Pues, supuesto. Sí, de pues repente. hasta la agarrada, Oye, vamos a defender al También. Torres que le están sacando la cresta. Torres, compañero tuyo. También era canera esa weá, de repente se armaban peleas en los patios. Los grupos, ¿ves? Los Claro. grupos, las pandillas, las pandillas. Ahora, pero no, vamos a ayudarlo, weón, porque le están sacando la... ¿A quién? ¿Al Torres? Sí, vamos, weón, ya, listo, weón. Y claro, Ayudo, pues, y Dios, y dispuesto a pelear. O los juegos, o el zoo. Pero nunca, pero todos están dispuestos a pelear, pero nunca nadie pelea. No, es igual, había pelea. No, pero muy corta, Claro, muy claro. chiquitita. Y eso también pasa en la cana, ¿sabes? No, hay muy pocas peleas, básicamente. Ah, sí. Por lo que yo recuerdo. No, hay caleta de peleas, pero no todas las amenazas o No son todas peleas. terminan mal. Me miran Claro. las peleas. No sé. No, otra hueá canera, las peleas. Porque eran peleas de bandas. ¿Las está notando este weón? Que las estoy anotando, ¿no? ¿Sabes qué? Esas conductas caneras también se ven en el servicio militar. Yo hice el servicio un año y se repiten. Porque claro, también tú estás segmentado por el sexo. ¿Cachai? La batería que estaba yo, que era la primera, de Grupo Artillería Tacna, claro, pues, todas esas conductas, weón. Y ahí era diferente al nacional, porque en el nacional tú tenías distintos estratos sociales. De repente tenías algunos que eran hijos de doctor, como tenías otros que eran con muchos problemas económicos, ¿cachai? Pero en el servicio tú te encontrás con patos malos, ¿cachai? Con locos que andan asaltando, que andan robando casas barrio alto, con locos que son mecheros, ¿cachai? Es distinto. Y claro, pues ahí tenéis que en el fondo te empiezan a probar, ¿cachai? Entráis y te empiezan a probar, te empiezan a tirar piedritas en el casco, te empiezan a huellar, ¿cachai? Y ahí tenéis que tener una actitud también agresiva, porque si no... Un buen institutano se pudo defender ahí. Y yo pasé bien, yo lo pasé bien también ahí. Pero habían otros que, claro, que no lo pasaban tan mal. No, Eso no lo pasaban tan bien. tú sabés que eso básicamente es un juego de iniciación. Claro, Es un juego de iniciación. Existe un grupo, una cultura que te hace un bautizo o te hace pruebas para ver si tú formas parte del grupo líder o de los oprimidos. claro. Y cuando tú fallas, Un te casillero. vais para los lados, ¿sí? ¿No? Sí, eso pasa. En todas las lógicas de cultura muy, muy cerradas, por ejemplo en la Claro. cárcel, hay juegos de iniciación en ciertos lugares, ¿cachai? Y son juegos de iniciación bastante perversos. Pero Tú hicieron un weón, juego de iniciación y lo superaste. en el colegio, pues weón, que se den esas cosas. No, yo estaba hablando de la cana, ¿no? Yo no me acuerdo. No, Igual pero- habían actitudes así, po. Habían actitudes, como decís tú, caneras, ¿cachai? Entonces, pucha, ojalá que ese tipo de Claro. conductas no se sigan dando hoy día, ¿cachai? O No, por no, supuesto que no. Y que eso pasa por los... Mira, no sé, hagamos una mini votación. ¿Colegio mixto o heterogéneo? O sea, perdón, Mixto, po. homogéneo. De acuerdo. yo voto por mixto. No sé qué opinan ustedes. No, mixto, Si mixto. la También sociedad fue- es mixta, Sí, po. mixto. Si me hubiera preguntado hace 10 años, quizás lo hubiera dudado, hubiera dicho, el instituto. Claro, No, yo también de hecho opinaba No. distinto hace 15 años atrás. Es parte de la evolución, Pero- sí. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué yo me di cuenta? Porque cuando yo entré al instituto y estaba en séptimo básico, me costó mucho entablar relación con mujeres, ¿cachai? Y yo era súper sociable y venía a un colegio mixto y me llevaba bien, tenía muchas amigas, buena onda, entré en Nacional y después me costó. De hecho, una vez fuimos al Liceo 1, no sé si fue en séptimo o en octavo, y me acuerdo que estábamos llegando al Liceo 1. Tenés como 12 años, po. Claro, estaba llegando al Liceo 1 y nos devolvimos, ¿cachai? Después yo me puse una meta personal y dije, no puede ser que me dé vergüenza hablar con mujeres, me da vergüenza. Pero yo conozco a muchos amigos del Nacional que, claro, después entrando a la universidad, también tenían esas dificultades de poder conversar con mujeres. Y eso te lo produce estar constantemente, solamente en contacto con hombres, po. Y los Te que entraron a distorsiona la Bochef, realidad. y los que entraron a Bochef nunca lo superaron. Claro, siguieron igual. Puta la wea. Pobres cabros. Un saludo a Pobres todos los... cabros. Un saludo para ellos. Claro, pues entonces es complicado. Sí. Esas mismas conductas que tú decís, claro, a una menor escala las vivimos en el colegio. O sea, no tenía esas habilidades sociales después para poder entablar una conversación muchas veces con mujeres. O sea, yo estoy totalmente en contra de colegios que sean unisex. Y yo tampoco sabía comer. Comía rápido.
También. Te traumó eso, ¿viste? No saliste tan, tan sano. No, ahora como lento. Sí. Oye, Que no te para el futuro, era. claro, ¿qué nos depara el futuro? Yo tengo una pregunta, eso sí, antes que le haga el futuro al Nico. ¿Qué debemos entender por este proceso constituyente, más o menos? ¿Cuáles son los pasos que va a pasar ahora? Vamos a tener la votación, pero ¿qué viene después? ¿Y cuánto se va a demorar total el proceso hasta tener una nueva constitución si es que así se vota? Aquí le dejo la pregunta a lo entendido en el derecho. No tengo la menor idea cuánto va a durar. Se supone que sé. en 2022. Claro, porque se habla de 2 años. Sí, como Sí, que eso hablan de bueno. promedio. 2 años Pero- está bien. Pero Está bien. yo digo, aunque se demore 10 años, o sea, si mientras más te demoráis en hacerlo, tenés que hacerlo. Si que vaya a hacer una nueva constitución. A veces que nosotros- 10 años ya sería como un despropósito porque Claro, que- serían discusiones que no se pueden zanjar. Porque claro, no, pero es como una caricatura en el fondo para decir que hay algunos que ocupan el argumento de decir, pero es que se va a demorar 2 años, en 2 años más va a estar esta constitución, no va a estar lista ahora, mejor rechacemos por reformar, ¿sabes? Es que si no reformaron es que no lo Pero hicieron esos nunca, no va a pasar. Claro. 30 Claro. años, Sí. Esa es la cosa. yo creo que el proceso constituyente, más allá de todo lo que significa pacto social y todo lo que significa, yo creo que también hay algo que no tenemos que olvidarnos, y es que todos vamos a mostrar nuestras cartas, en el sentido que aquí hay muchas ideas o políticas públicas o movimientos que no se dicen que están haciéndose. O sea, hay ciertas Claro. movidas, hay ciertas cosas, regulaciones que dicen ley de pesca, una cosa así, por ejemplo, que decíamos vamos para este lado, pero en realidad estaba yendo para el otro. Claro. Entonces el proceso constituyente nos va a decir y nos va a obligar a que los constituyentes digan a quién representan y qué es lo que quieren para el país. Porque finalmente hay gente que dice que A o B es mejor alternativa para el país y hay gente que dice C o D. Entonces ahora vamos a ver lo que realmente la gente quiere, porque hay mucho eufemismo también en la política chilena. Dicen vamos a proteger la clase media, pero la disminución de impuestos solamente apunta a cierto sector. Claro. Entonces, de verdad que un buen proceso constituyente es que todos nos digamos a la cara lo que es lo que queremos y que gane el más mejor. O sea, Pero, igual yo pienso que sea así, pero que a la vez sea posible llegar a acuerdos, porque si no va a ser un enfrentamiento constante sin ningún fruto, que es lo que yo creo que ha pasado hasta ahora, que al final gana el que está dominando en el momento y ya. Sí, yo creo que no va a haber tanto. Yo tengo como una. Soy Esperanza. muy optimista en que no va a haber tanto conflicto. Ya. Porque sabes que al final el derecho es súper eufemístico. O sea, Mm. vamos a expropiar por razones de utilidad pública. ¿Y qué es la utilidad pública? No, ahí lo vemos más adelante. Eso quizás es lo que va a pasar. Claro. Yo creo que no va a haber tanto conflicto. Y en las partes orgánicas, que Banco Central, Tribunal, Congreso, no sé, quizás haya una discusión en la iniciativa de proyecto de ley con financiamiento que sea no solamente el Ejecutivo, sino que el Parlamento. Quizás ahí hay un tema. Y le van a quitar iniciativa exclusiva al presidente. Y ahí Sí, eso podemos, sí, que evidentemente se va a quizás en rebajar ese poder. quizá en una versión más drástica, van a haber representantes que vean la iniciativa popular de ley, pero en realidad la iniciativa popular de ley no ha probado ser tan efectiva. Hay muchas cosas, pero yo creo que no va a ser un debate tan encarnizado como dicen que va a ser. Nada, para nada. Si se han podido arreglar, porque tampoco nos engañemos, lo más probable es que muchos de los constituyentes no sean ciudadanos comunes y silvestres, sean también políticos de Claro. O carrera. sea, lo de más diferentes seguro. lugares, Claro. porque son los que tienen la lógica de ganar elecciones, porque esta es una elección que se tiene que ganar. Entonces, lo más probable es que gran parte de los constituyentes no sean ciudadanos comunes y silvestres, sino que sean ciudadanos activamente políticos. Y si Chile se ha logrado poner de acuerdo 30 años en cosas bastante cuestionables y en cosas muy avanzadas, se van a poder poner de acuerdo en eso.
Oye, se habla de que los que van a ser constituyentes no pueden postular a cargos por 2 años, ¿no? Eso sí que sí. Sí, me parece que sí. Solo si es asamblea constituyente, si es asamblea mixta no. Ya, igual encuentro que es muy poco tiempo. No sé. No sé qué opinan ustedes. Es que iba a ser más, pero finalmente se rebajó. Yo creo La que ley- igual están iban a hacer tratando 5, de creo. asegurarse o candidatearse para el puesto que... No, para el trabajo de siempre, en el fondo. claro. Es Que que, sean políticos. es que decir un número también es como, no hay un número ideal. A ver, ¿cómo Claro, por qué? porque ¿cuál es la Pero- justificación? A ver. Claro, pero por ejemplo 5 años es los años que una persona sancionada de destitución no puede volver al sector público. Básicamente estamos asimilando los 5 años como un periodo Claro. sancionado Como castigo. Es como... hostigamiento. 3 años, por ejemplo, es la ley de probidad, o sea, la ley de conflicto de interés, que tú no puedes volver del sector público al privado y hay una regla. 3 años, hay 6 meses, hay 1 año. Entonces, finalmente 2 años como... Está bien. No sé, a mí me hubiera Se podrían estado aumentar lo otro. Tú decís que 3 está tres. bien. A mí me hubiera estado 3, pero ya 2. ¿Pero son 2 años o lo 1 que año? ¿Cómo? son ¿Es 2 2 años? son 2 ¿1 año? 2 años? Según yo eran 2. Ah, ya. O por lo menos una cantidad de años que elimine el ciclo próximo. Por ejemplo, quizá hubiera Claro. sido mejor Claro, de en la próxima parlamentario. en la próxima elección parlamentaria, gobernadores, Sí, sí. alcalde, presidente. Un ciclo. Claro. Eso habría sido lo mejor. Eso hubiera sido mejor, sí. Sí. Ya, pero no estábamos en el Congreso, lamentablemente. Sí, bueno. Puta la madre. Oye, tengo otra preguntita. El Nico quería hablar. No escuchamos, Nico. No da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. Nico, no te escuchamos. Por favor, arregla el micrófono. Préndelo. Estamos esperando que el Nico prenda el micrófono. Yo creo que ni siquiera nos está escuchando. ¿No estás escuchando, Nico? Ah, no, Sí. se está escuchando Se ya. escucha, pero no lo Lo mudo. escuchamos. Hacerlo No con tenemos lenguaje de señas. Eso. Nico, por favor, lenguaje de señas. Oye, el otro día cachamos que hay un lenguaje de señas especial para cada presidente. De hecho, el de Trump es como el Ah, es que eso se O sea, llama... es del lenguaje de señas para todas las personas, pues. Claro. Lo que pasa... como lo entre que amigos pasa- también. Claro. No, lo que pasa es que en el lenguaje de señas, para no dedicar el nombre, está lo que se llama el gesto. Claro. Por Claro. ejemplo, un gesto para un nombre puede ser así, así, así. Básicamente se acostumbra a hacer la inicial y algún movimiento en la cara. Yo estudié algo de lenguaje de señas. Pero lo que vimos de Trump es que en realidad a los que no les gustaba Trump, que hablaba el lenguaje de señas, hacían eso de la peluca. Pero los que eran partidarios de Trump deletreaban su apellido. No, era como... Y saben que el lenguaje de señas, paréntesis, no es universal. Cada país tiene su lenguaje Sí. de señas. Sí. Entonces, Es como cultural, claro. sí, no, cada país, entonces, si van a aprender un lenguaje de señas, aprendan el de su país o el de que quieren vivir. Porque aprender un de otro país es muy complicado. Quiero depara el futuro. Sí, pues Nico. ¿Volvió el Nico? ¿Me Ahí sí. escuchan ahora? Sí. Sí. Sí, es que sabéis que durante un momento como que tuve problemas técnicos y se me fue todo. Se me fue el video, se me fue la luz, se me fue el audio, todo junto. Así que no sé qué fue. O sea, se me descargó una batería, pero aparte se me cayó todo. Entonces ahora pude volver. Mira, la pregunta que yo les tenía, Claro. en verdad, a todos, Es complicado es eso, que se te caiga todo. Tan joven. Es como un prolapso, ¿no? todo ¿No? lo técnico, lo técnico. Ah, ya. La parte técnica, seamos claros. Oye, eso es bien una talla bien institutana. Es Sí. Bien canela, bien canela. Te vamos a mandar a la sala de castigo. Bien canera, weón. Claro. La Aislado. pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahora en el futuro, post plebiscito, con el estallido social? Se va, por ejemplo, si es que se aprueba una convención constituyente para redactar una nueva constitución, se va a amainar un poco el estallido, van a seguir las protestas. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a suceder en los próximos meses? Opinión personal. En mi caso yo creo que igual es difícil saberlo porque como van a ser tantos temas los que se tienen que tocar, hay grupos importantes de personas que siguen pensando que la presión está en la calle. Entonces no creo que las protestas terminen y las protestas
van a tener un componente violento mientras hayan esas personas que se acerquen a violentar, que puede ser de un sector u otro, porque yo no lo atribuyo como le gusta a los bots de Twitter decir que todos los que protestan son apruebos, porque yo creo que los que rompen todo es un sector de la sociedad en Chile que ha existido siempre, que están al margen de cualquier cosa. ¿Cachai? Y eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Entonces, lamentablemente, aunque se intente hacer protestas pacíficas o qué sé yo, no sé si sea tan exitoso en este proceso, pero yo creo que sí van a seguir habiendo protestas, no sé si tan violentas, pero porque hay muchos sectores que piensan que la presión está en la calle, porque también demostró ser cierto. Sí. Claro, se lograron cosas importantes igual, pues, o sea, el retiro del 10% también es en parte gracias a la presión social, pues, ¿cachai? La misma Constitución, ¿cachai? ¿No? Y si consideramos, por ejemplo, algunas condenas como la de Martín Pradenas, también se ha asociado a la presión social que se dio en la calle. Entonces... o también lo que pasó con el carabinero que tiró a este estudiante a Anthony. Claro, de que lo tiró por el puente de Pionono. Sí. ¿Cachai? Sí. Cuando uno cree que no se puede impactar o sorprender con cosas, Sí. Chile siempre nos sorprende. De verdad que siempre nos sorprende. Algunas veces para bien, otras veces para mal. Yo creo que las manifestaciones van a seguir, pero no van a ser tan masivas. Sí, yo también creo. Una dinámica que pasa mucho es que cuando las manifestaciones no son masivas y existe un grupo de presión que quiere llamar la atención, lo más probable es que sean más violentas. Entonces quizás no sean más masivas, pero quizás sean más violentas. Pero acá hay un tema también, porque en la medida que la mayoría o la gran cantidad de las personas, o la gran mayoría de los chilenos y chilenas, Buena, pues, Sebastián. crea en que este proceso es legítimo y que hay fe, no una fe religiosa, es confianza en que vamos a poder solucionar esto dialogando, los grupos más violentos se van a ir quedando solos, sin apoyo. Porque es razonable hoy que hay denuncia, estamos haciendo cosas, faltan cosas que hacer, hay mucha gente que apoya la violencia, porque la ve incorrectamente, lamentablemente, como una forma de lograr cosas. Pero en la medida que se estén logrando cosas, se puedan canalizar la Asamblea Constituyente y se abran puertas, la violencia va quedando sola. Y ahora, esa violencia, cuando afecta derechos de personas, cuando agrede a personas, tiene que ser perseguida penalmente, obvio. Eso es... Claro, el problema es que tampoco son perseguidas penalmente y se hace otro círculo vicioso, que es el círculo vicioso de la impunidad. No solamente para los manifestantes, sino que también para los funcionarios policiales que cometen delitos. Pero yo creo que va a seguir la violencia, pero cada vez menos, hasta que todos nos demos cuenta, o la gente se dé cuenta que la vida institucional es mucho mejor, es mucho más sana. Finalmente no... ¿Qué programa de gobierno tiene la violencia? Ay, me voy a decir... No, pero en serio, ¿qué programa de violencia de gobierno tiene la violencia? De verdad que es una ira entendible, súper entendible, pero no tiene un proyecto de país. Es muy desgastante además porque, como dices tú, no lleva a nada, en el fondo, no hay un proyecto. Claro, no llega un proyecto de sociedad, no. Y los partidos políticos parece que tampoco están haciendo eso, entonces ahí tenemos un problema. Claro, porque no hay cómo canalizarlo. Finalmente, yo creo que son personas que han perdido la confianza, como dices tú, porque es un tema de confianza, han perdido la confianza en absolutamente toda la institucionalidad, incluso en una convención constituyente que vaya a escribir una nueva constitución. Yo creo que han perdido incluso la confianza en que este proceso va a poder cambiar las cosas. Entonces... O sea, que ese grupo de gente siempre va a existir, pero yo no creo que sea el mayoritario. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Todo este movimiento, todo este estallido social partió para cambiar para cambiar un poco la cancha y rayarla de otra forma, ¿sí? Pero ya se logró algo que muchas cosas se pedían, o sea, la Asamblea Constituyente se viene pidiendo hace mucho tiempo atrás también, en otras marchas, pero ahora se logró, ¿sí? A esto le vamos sumando el tema del coronavirus, ¿sí? Que hasta la Isquia Siche estaba llamando que por favor
tengamos más cuidado con el tema de las marchas, porque también puede ser un foco súper importante para el contagio también del coronavirus. O sea, el coronavirus en muchas comunas, como la que vivimos nosotros, que es Cerrillo, ha aumentado mucho. De hecho, tenemos al alcalde, ¿cómo se llama este? ¿De la Florida? De la Florida, Carter. del Carter, que decía, oye, ¿por qué Cerrillo está Fase 3. en fase 3 y nosotros no? ¿Cachai? Y probablemente vamos a recaer nuevamente, o sea, a una fase 2, a una fase 1. Pero eso es lo que pasa, o sea, ya no están las mismas condiciones, ya tenemos un avance, ya tenemos un norte, ya tenemos una esperanza de que por lo menos esperemos qué va a pasar con las elecciones, ¿cachai? Esperemos el momento, que es un momento súper democrático, que es lo que siempre hemos querido, ¿cachai? Y entender que también parte del problema es la Constitución, para algunos casos, pero también es la corrupción que existe en Chile. Y la corrupción no se va a eliminar de la noche a la mañana ni con una nueva Constitución, ¿cachai? Pero la corrupción, efectivamente, uno piensa que la corrupción es robarse plata, ¿sí? Como en Argentina, esconderla así como en la iglesia. O tirarla así por la Enterrarla. Llevársela en saco en aviones. Sí, Claro. claro. No, pero la corrupción, de verdad que es algo súper profundo que cada vez más gente no tiene, que más gente supera, que es poner los intereses personales por sobre el interés público. Está claro. Y eso es corrupción, y podrías no robarte plata, pero básicamente estás defraudando a los ciudadanos que depositaron confianza en ti. Y también recursos públicos, básicamente si eres un funcionario. Entonces ahí que hay otra cosa que también puede ser muy bonita de pensar para el proceso constituyente, que finalmente igual tenemos que... Esto es bien un salto de fe también, creer en el derecho, en general en el derecho. Porque el derecho es algo intangible. Yo no me puedo ir a agarrar un derecho real, no me puedo agarrar un derecho constitucional por ahí, por la calle, tráigame el derecho a la vida. No, básicamente es que la sociedad cree que es la mejor forma de vivir en paz y desarrollarse y no matarse entre nosotros. Entonces, si cuando estamos en un proceso constituyente estamos haciendo ideas que no están escritas, que no existen, que si viene el colapso del mundo, esas ideas se van a ir con el Estado de Derecho. Entonces, igual es un salto de fe y decir, bueno, yo creo en el Estado de Derecho, ¿cachai? Porque si yo no creo en la democracia, no creo en el Estado de Derecho, se nos cae todo. Entonces también este proceso constituyente no es la única opción que tenemos como sociedad de salir adelante, porque también podríamos volvernos Walking Dead, básicamente empezar a matarnos entre todos nosotros, o Mad Max, mejor para cambiar de... Podríamos todo ahí... ¿Cuál de todas las referencias? Sí, ¿Cuál de todas las Mad Max? Mad Max, pero la no Fury Road, obvio. Fury Road, pues sí. Imperator furioso. Claro, imagínate ahí por el desierto de Atacama, ahí, Con camiones gigantes. O Santiago en un par de años más. Claro, o sea, proceso constituyente o Mad Max. Quizás esa pueda ser una buena franja de la prueba, ¿cachai? Proceso constituyente o tocar guitarra en el desierto de Atacama. Claro, con tormenta. Claro, pero finalmente tenemos muchas opciones, de verdad que hay muchas opciones, pero hay una sola opción que es como lógica y democrática y razonable, que es la Asamblea Constituyente y el debate en las instituciones. De verdad, si no creemos en las instituciones, puta, ya, de verdad, Mad Max. Pero Mad Max en el... No como el protagonista, sino como alguno de los que muere al principio, ¿ya? Eso es Mad Max, eso es Mad Max. Bicho. Claro, ahí. No como Mad Max. Sí. Oye, ¿y cómo se han sentido emocionalmente? Porque, mira, venimos pasando el tema del estallido social y ahora entramos a la pandemia. ¿Cómo le ha cambiado la vida a usted, en lo personal, en la pega? Ya estamos muchos con parte de teletrabajo. ¿Se han ido acostumbrando a este proceso? ¿Les gustó esto? ¿Piensan que para allá va? Yo personalmente creo que la pandemia fue acelerando un poco, fue un catalizador de un proceso que se venía dando que era lógico, como el tema del teletrabajo o de algunas cosas automatizarlo un poco más. O sea, el otro día a la entrega de un paquete en una tienda, multitienda, fui a buscar un paquete que me llegó
Y claro, tienen hasta unas maquinitas especiales, ¿cachai? Entonces son como cosas que se han ido a la fuerza mejorando. No sé qué opinan ustedes, chiquillos. Pasan dos fenómenos en mi caso, ¿no? Pasan dos fenómenos en mi caso. Ya. Primer fenómeno es que ya no me siento tan culpable de tomar videoconferencias, porque uno cuando, antes de la pandemia, básicamente la videoconferencia era el mecanismo cuando no queríais transportarte a algún lugar, De pajero. o queríais ser algo menos informal. O sea, una videoconferencia era mucho menos formal que una reunión en persona. Entonces ahora como que ya las videoconferencias son el estándar y la presencial va a ser la excepción. O sea, lo presencial va a ser un lujo. Entonces ahora el estándar va a ser videoconferencia, lo cual disminuye barreras de acceso y democratiza mucho la comunicación. Quizás Entonces, ponerlo práctico sobre lo formal, ¿o no? sí, lo práctico, que algo que está en los países desarrollados está bien adelante, pero ahora como que nos pegamos un salto, por lo menos los países que tenían esa infraestructura. Hay otros países que en realidad retrocedieron las telecomunicaciones, porque otra cosa. Y lo otro que me ha pasado a mí es también la sobreabundancia de información. Finalmente, todos quieren hacer reuniones, todos quieren hacer webinars, todos quieren hacer esa cuestión. Entonces finalmente... Todos quieren hacer podcast. Todos quieren hacer podcast. Pues. No, pero es una es un sobredosis de información. Claro. Entonces, por lo menos en mi rubro, pucha, tengo 5 Zoom al día y finalmente ya a las 4 de la tarde estás así como que no querés más, po. ¿Y qué hacís para despejarte, ver tele? No, porque estuviste todo el día en la pantalla. Entonces también yo creo que marzo, abril y mayo fueron meses de sobredosis de información, de verdad, fue mucha información. Porque en el fondo se dio todo de manera no planificada, o sea, Claro, fue no a sabía la qué fuerza hacer. hubo que cambiarlo. Claro, no sabías qué hacer, no sabías si contarte una hora, media hora, 15 minutos, no sabías cómo hacer las clases. Entonces fue un colapso. Pero ahora ya estamos acostumbrando, ahora yo tengo 2, 3 Zoom al día, pero igual es muy práctico porque uno puede tomar el Zoom moviéndose, en taxi, o puede cortar en un alegato en la mañana y después se puede conectar en una conversación internacional, eso es muy Y bueno. camisa y calzoncillo. O apagar la cámara. ¿Cómo? Yo mi alumno, yo creo que cuando le empezaba a hablar, apagar la cámara y se iban a dormir. Un saludo para mis alumnos. No, pero yo sé que todos no, porque después se quedaron encantados con esto. Había algunos que dormían con la cámara encendida. Sí. ¿Clases de qué No, hace? La clínica de interés público de Ya. del portado. Si ustedes tienen una violación de derechos humanos o necesitan acceso a la información pública, pueden ir a la clínica. Perfecto. ¿Tienen una página? No sé, no. ¿Redes sociales? Ahí en Mándenme un Twitter, en Condel, ¿o no? ¿Por ahí? es en fuego. Ah, sí, en Fuego, estoy pensando en la otra. No, la Condel Academia es la Humanismo. de... Sí, la Academia de Humanismo, sí. de Me Condel, la confundí. academia. Sí. ¿Dónde encontramos, Brani? ¿En Twitter? Encuéntrenme en Twitter. En Pero danos tu Twitter. LinkedIn es el Facebook de los viejos, así que Sí, Sí. pues. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram no tengo. ¿No? TikTok. Y prácticamente TikTok, sí, prácticamente TikTok. Mira. Estamos en un proyecto con la Fundación San Carlos de Maipo, gran fundación, para ver alguna difusión de derechos humanos de los niños en TikTok. Ay, qué buena. Voy a Parte con aparecer un aro de luz. No tengo TikTok, pero voy a tener que... Necesito un aro de luz y necesito actualizarme. coreografía. Ya me hice todas las canciones de moda de TikTok, así que Ajá, ya está ahí. estoy viendo la coreografía. A ver, Entonces pero voy a, un entonces voy a ejemplo. hacer así, derecho humano. Sí, una muestra. Una muestra. Chulada. ¿Eh? Hay una canción que dice No, pero eso. Un video. fue súper rica la conversa, chiquillo. Yo no lo veo hace como 10 años, Es verdad. Sí, pues. ¿verdad? Bueno, nosotros nos topamos una Aparte de vez, los encuentros en el mall. Sí, Claro. en el mall. en el mall. pero no es lo mismo. No, po. No, de No es lo verdad. mismo. No, yo vi a Buena y digo, oye, siguió estudiando, de verdad sacó algo y sale en la tele. Bien, weón. Me demoré 20 años en sacar el doctorado, pero Son cosas que pasan, la vida, po. Entonces, Ah, bueno. Da lo mismo. Da lo mismo. No, bueno. No da lo No, mismo. súper Oye, rico. muchas gracias, Brani, por tu tiempo.
Gracias, Brani. Y- Todo gusto. Invítenme. Más. ¿Sí? Vamos a seguir. Oye, estamos cobrando la Oye, mano. Oye, de todas maneras, el de crianza, porque por los derechos de los Sí. niños y todo, así que súper. Sí, el de crianza se llama Antes del colapso y siempre vamos a tener un especialista en ciertos temas, ¿cachai? Para poder ir desarrollándolo y hacer consultas y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a tener a Brani ahí como experto en El tío Brani. el tío Brani. El tío Gracias. Brani. Todo lo que quieran. Probablemente va a salir Calarita molestando a cada rato, pero... da lo mismo. ¿Quiere agregar algo más, Brani? Al cierre. No, no, Nico. muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias, Brani, por estar con nosotros. Gracias, Brani. Dejamos la invitación abierta para otras situaciones y quizás te podríamos tener para el día de la votación o por ahí, por esa fecha. No sé si te interesa. ¿Otras 4 horitas de tinca? No, por supuesto. Oye, no sé. ¿Sí? Sí, mira, cáchate que un sábado o no sé. Sábado en la noche, ¿puedo decir que no grabamos el sábado en la noche? ¿O está en vivo? ¿Está en vivo? No, nosotros grabamos Vaya. todos los sábados. Ya. El sábado en la noche hay gente que sale a carretear, pero nosotros hacemos un podcast. Y Mira, discutimos sobre la constitución, mira, y reflexionamos. No, viejo fome. Solamente por eso. Así que no, ningún problema. Cualquier sábado en la noche que quieran, o viernes en la noche, o jueves en la noche, hacemos. Y puedo hablarle de conductas caneras, también puedo hablarle de historias terribles, historias graciosas. eso de la historia me interesa, como para también un poco tener otra visión, porque uno se rige solamente lo que ve en la calle, que no es todo, y también lo que ve en las noticias, porque también es súper sesgado. Por redes sociales, que de repente también hay videos que muestran de una forma y eran otra cosa, ¿cachai? Entonces hay que tener harto ojo también con lo que uno ve. Claro, a todos le preguntan cómo lo estás diciendo, pero nadie te pregunta cómo estás tú. Así que Exacto. Oh. Sí, pues, ¿viste? Aquí te preguntaba Ah, cómo estás. ¿Cómo te Sí, te sientes? preguntamos. estoy súper bien. Ah, ya, pues, qué bueno. Pero da lo mismo. No, Ya, no da lo chicos. mismo. Ahora, Oye, una última despedida para el screenshot. Ya. Bacán. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. nos vemos Y vamos a estar próximo hablando de quizás qué cosa. capítulo. Inviten al de las betarragas. ¿Ya? Al de... Al de las betarragas. No, si está invitado, no vamos a decir quién es, pero está invitado. Vamos a decir, pero está El de invitado. las betarragas, el de las Le vamos a betarragas. preguntar si es que quiere contar el episodio de las betarragas, pero Espectacular. tenemos un capítulo especial con ese invitado. De betarragas, obvio. Claro. ¿Cómo multiplicar la betarraga? Especial de betarragas. Mira de lo que te acordás. Especial vegano. Claro. me marcó la infancia esa wea. Ya, chiquillo, un abrazo, que Ya, esté muy bien. Chao, Un abrazo, gusto. chicos. Ya, Cuídense. Besitos para todos. Chao. No sé.